Capítulo 432, yo. ¿Por qué? 1. Choyan respondió gentilmente, sí, Kale, Nim, pensará que soy yo. Choyan era un espadachín que había aparecido de repente en este mundo y se parecía a Choi Yun-gan, el primer Dragon Slayer, Nelan Barrow. La estrella blanca decentemente inteligente no pensaría que es alguien como Kale o los demás con raíces sólidas. Definitivamente sospecharía de Choyan, cuyo pasado era un misterio. Pero Kale, Nim. Sin embargo, la persona que escribió la nota fue Kale y no Choyan. ¿Qué es? ¿Qué escribiste en el papel? Kale miró la espalda de Choyan cuando preguntó. Ah, ¿no lo viste? No, no lo hice. El papel que Kale había colocado deliberadamente sobre el texto antiguo falso creado por el marqués Taylor Stan. Choyan había estado ocupado y no pudo ver lo que había escrito. Choyan pudo ver a Raon quitándose repentinamente su invisibilidad y apareciendo frente a él con una sonrisa. Luego escuchó la estoica voz de Kale detrás de él. Escribí todo lo que Raon me dijo que escribiera. Raon. Choyan parecía confundido. No pensó que sería normal basado en la forma en que Raon estaba sonriendo. Choyan le hizo a Raon con cautela la pregunta. Raon, ¿qué le dijiste que escribiera? Entonces pudo ver al dragón de 6 años inflar su regordeta barriga y gritar con confianza. El pequeño dragón parecía emocionado. Estrella blanca, estúpido idiota. Ah. Choyan dejó escapar un grito ahogado. Raon siguió hablando. Eres el idiota más irrespetuoso del mundo. Oye idiota, fuiste engañado. No puedes leer esto, ¿verdad? Yo, el gran y poderoso Raon Miru, pronto aprenderé coreano y podré leerlo y escribirlo. Idiota. Comillas. Le dijiste que escribiera eso. Así es, fuerte Choyan. Choyan comenzó a reír. La estrella blanca definitivamente vendría a buscarlo con ese papel, le preguntaría si podía leer coreano y le exigiría que lo leyera y lo descifrara. Choyan sintió una extraña sensación de júbilo al pensar en leerle ese periódico en ese momento. Fue en ese momento. Joven maestro, Nim. El océano del norte estaba tranquilo ahora que todos los subordinados de la estrella blanca se habían teletransportado. La gente se dirigía hacia Choyan, Raon y Kale. ¿Por qué? Witira miró a Kale con una expresión de asombro antes de mirar a Choyan mientras continuaba hablando. Joven maestro, Nim, no era tu papel permanecer escondido y agachado. Entonces, ¿por qué estás aquí de espaldas? ¿Te lastimaste? Ah, eso. El dragón de 6 años interrumpió a Choyan y respondió con entusiasmo. Oye ballena, las piernas del débil humano se adormecieron después de estar agachado durante demasiado tiempo. Por eso le pidió a Choyan que lo llevara. El humano débil es súper débil. Ah. Raon se volvió invisible en el momento en que vio la expresión jadeante de Witira y Kale se quedó con una extraña sensación de incertidumbre que era difícil de describir. Witira lo miraba como si fuera un papel mojado que pudiera romperse en cualquier momento. Choyan, voy a bajar. Kale intentó bajarse de la espalda de Choyan para alejarse de esa incertidumbre. Joven maestro, Nim, por favor no se esfuerce demasiado. Así es. Humano, no te excedas. Quédate ahí. Witira y Raon impidieron que Kale se bajara. Esto hizo que Kale se sintiera aún peor y lo hizo bajar de la espalda de Choyan aún más rápido. Witira, cuyo traje de batalla estaba arrugado en muchos lugares después de luchar en la batalla en este momento, miró a Kale con preocupación. Ella parecía estar confirmando si podía ponerse de pie correctamente. Kale suspiró y comenzó a hablar. Estoy bien. Estoy yo. Kale, Nim. Aigu. Kale se dio la vuelta después de sorprenderse por el repentino susurro que venía detrás de él. Clopé estaba allí de pie con una sonrisa reverente en el rostro. He completado mi misión. Esta obra ha llegado a su fin. Su mirada emocionada se centró en Kale. Fue divertido. Bueno. Kale solo pudo asentir con la cabeza después de quedarse sin palabras ante la expresión de Clopé. Humano, realmente no deberías jugar con ese Clopé loco. Humano, ¿entiendes? Ignoró el comentario de Raon y miró a su alrededor.
Ballenas, animales marinos y miembros de la brigada de los caballeros Wyvern se estaban ocupando rápidamente de los problemas restantes. Dejaron atrás a la tripulación como se esperaba. Los miembros de la tripulación que conducían los barcos del White Star hacia el glaciar miraban a su alrededor con miedo mientras eran escoltados por las ballenas. Siempre ha sido así. Choyan tenía una sonrisa amarga mientras observaba la vista mientras estaba de pie junto a Kale. La estrella blanca solo se había llevado a Sayeru, los magos negros, los caballeros y otros que serían útiles para sus futuras batallas con él. No se sintió bien mientras miraba a los miembros de la tripulación asustados a pesar de que esta vista era la misma de siempre. Esos miembros de la tripulación eran enemigos pero todavía se sentía mal por ellos. Sin embargo, había alguien que tenía frío, a diferencia de Choyan. Verificaré si hay espías o individuos sospechosos entre ellos y los mantendré encarcelados en el castillo Paerun hasta que todo esté terminado. Esa persona era Clope. Choyan miró a Clope, quien tenía una expresión tranquila y calculó fríamente lo que se necesitaba hacer con una mirada extraña. Esta persona dificultaba saber si estaba cuerdo y si estaba de su lado o si era el enemigo. Choyan hizo contacto visual con Clope en ese momento. Clope sonrió distante antes de comenzar a hablar con Kale que estaba de pie junto a Choyan. Kale, Nim. ¿Qué es? Kale miraba a Clope con expresión estoica. Difundiré el rumor de que derrotamos al diablo, que nos libramos del desastre en esta tierra. Pero lentamente comenzó a fruncir el ceño después de escuchar lo que dijo Clope a continuación. Este bastardo inteligente y loco continuó hablando a pesar de los cambios en la expresión de Kale. Debería crear una imagen maravillosa una vez que agreguemos esta parte a los rumores que ya hemos difundido. La legendaria brigada de los caballeros Wyvern del Norte reapareció en el mundo para luchar junto a las ballenas para derrotar al diablo llamado Estrella Blanca que intentó perseguir el océano esta vez. Perseguir, luchar junto a las ballenas. Witira miró a Clope con una expresión de asombro en su rostro. Esto fue completamente diferente a la verdad. De hecho, Clope fue el que cayó al agua sin poder luchar en absoluto tras perder su Wyvern. Estaba atónita, pero mantuvo la boca cerrada mientras observaba a Clope continuar hablando con una mirada pensativa. Witira, Nim, entonces la gente del norte considerará que la estrella blanca es el maligno, un ser maligno extremadamente fuerte pero aún derrotable. También pensarán que la tribu del norte y las ballenas tienen una buena relación entre sí, considerando que la tribu de las ballenas es una existencia fuerte y confiable. Comillas. Solo haz lo que quieras. Witira ya no deseaba mezclar palabras con él. Parecía que también sería beneficioso para la tribu ballena, sin embargo, este humano tenía una forma de hacer que todo sonara tan extraño. Kale, Nim, gracias a ti pude escribir la leyenda del norte. Witira solo pudo jadear después de escuchar a Clope terminar agradeciendo a Kale. Debe ser difícil para el joven maestro Kale manejar a una persona así. Sintió lástima por alguien como Kale que tenía un cuerpo extremadamente débil y tenía que lidiar con un bastardo como Clope. Kale respondió a Clope mientras pensaba eso. El caballero guardián Ser Clope estaba en el centro de esta leyenda. Felicidades, lograste escribir una leyenda. No fue gran cosa. Supongo que en realidad es solo una reunión de personas similares. Witira decidió no pensar más en esto después de presenciar la interacción de Kale y Clope. Ella eligió enfocarse en su padre Sinclair y Paseton, quienes se estaban ocupando de las secuelas antes de hacer una pregunta. Joven maestro, Nim, ¿se moverá la estrella blanca de acuerdo con tus planes? Kale respondió sin una pizca de vacilación. Si él lo hará, no tendrá más remedio que hacerlo. El texto antiguo falso que le había pedido a Taylor que creara. Además del coreano, ese texto también tenía muchas cosas escritas en el idioma del continente oriental. El texto apuntaba a la tierra de la tribu de las ballenas, el reino Caro y el reino Rohan. Esto era algo que la estrella blanca ya sabía, sin embargo, Kale le había agregado una línea más. Menor que, planeo dirigirme al reino Caro después de confirmar la tierra de la tribu ballena.
También planeo pasar por el este, sin embargo, debo visitar el desierto, un lugar rebosante de presencia de tierra, antes de regresar al continente oriental mayor que el desierto que se desbordaba de presencia de tierra. La estrella blanca se dejará seducir por esa frase y desearía moverse en el mismo orden que el texto. Eso sería porque el texto menciona que el escritor solo planeaba pasar por el este pero que debía visitar el reino de Caro. Adicionalmente, me mostraré allí, probablemente vendría por curiosidad. Ver a Choyan y a él. Kale lentamente comenzó a sonreír. La estrella blanca probablemente estaba en un estado caótico debido a la hoja de papel con el coreano escrito, y encontró la necesidad de evaluar la situación actual. Verificaría si el texto antiguo era real, trataría de autenticar lo que estaba escrito en él y cuestionaría todo. Sin embargo, necesitaría verificar todas las cosas escritas en él al menos una vez. Un bastardo como él, que ha esperado 1000 años, elegiría actuar de forma sigilosa y cuidadosa, centrándose en el reino Caro y el paradero de Kale. ¿Y si Kale apareciera en algún lugar del reino de Caro en ese momento? La curiosidad y la trampa. Todo conduciría a la estrella blanca al desierto. Por supuesto, podría tomar la inesperada decisión de pasar primero por el reino de Rohan. Había algo que le pidió al Marqués Taylor y Cage para tal situación, por lo que simplemente se moverá de acuerdo con ellos si es necesario. Entonces saldré ahora. Te dejo la limpieza. Witira y Clopé se dispusieron a despedirse. Raon activó inmediatamente un círculo mágico de teletransportación. Tenían que darse prisa porque había muchas cosas que tenían que configurar de antemano. La luz del círculo mágico de teletransportación comenzó a rodear a Choyan, Kale y Raon. Bip bip. Un ruido agudo llegó a los oídos de Kale en ese momento. La teletransportación se detuvo. Humano. Kale pudo ver un dispositivo de comunicación por vídeo que apareció en el aire. El dispositivo de comunicación por vídeo brillaba en rojo. Solo había una persona para la que brillaría en rojo que no fuera una llamada de emergencia. El príncipe heredero. El príncipe heredero Alberu Crossman se había puesto en contacto con él por primera vez en mucho tiempo. Kale hizo un gesto para que el grupo se detuviera por un momento antes de moverse a un lugar tranquilo en una esquina del glaciar y señalar el dispositivo de comunicación por vídeo. Lo estoy conectando. Raon inmediatamente conectó la llamada y Kale pudo ver la imagen que apareció sobre el hielo. Alberu Crossman estaba parado allí, y la expresión de Kale pronto se volvió extraña. Su Alteza, pasó algo. Alberu Crossman, que tenía una sonrisa brillante en su rostro, estaba saludando a Kale. Joven maestro Kale, ¿has estado bien? ¿Qué demonios? Aps. Kale había dicho inconscientemente lo que tenía en mente. Mis disculpas, inconscientemente solté mis verdaderos sentimientos. Me disculpo por mostrar un comportamiento tan profano. Sin preocupaciones, es entendible. Algo parece muy extraño. Kale parecía profundamente confundido. Prestó mucha atención a lo que vio en la pantalla nuevamente. Era la oficina habitual de Alberu. Estaba en su atuendo formal como si acabara de llegar de una reunión y nada parecía estar fuera de lugar. Todo parecía igual que siempre. ¿Pero por qué está actuando así? Alberu comenzó a hablar mientras Kale lentamente comenzaba a fruncir el ceño. Planeamos continuar con el castigo para los prisioneros que capturamos durante la batalla. Ya veo. Esta llamada fue para informarle que Sirem y los otros enemigos enfrentarían oficialmente sus castigos. Kale estaba pensando que había tardado bastante en llegar a este punto. Sin embargo, ni siquiera había pasado un año desde que sucedió la guerra, por lo que tenía sentido considerando que probablemente querían restaurar todo lo que fue destruido primero. También planeamos tener una ceremonia de premiación. Ya veo. Era normal que hubiera una ceremonia de premiación para recompensar a las personas por sus méritos durante la guerra. Kale de repente tuvo una sensación siniestra. Esa sonrisa cursi en su rostro. Me va a pasar algo. Kale Enituse sería el primero en la lista en cuanto a méritos durante la guerra.
Kale rápidamente comenzó a hablar con una mirada de urgencia en su rostro. Su Alteza, no necesito absolutamente ninguna fama o poder. Preferiría limonadas a ellos. Alberu guardó silencio un momento. No se preocupe. Luego continuó hablando con una suave sonrisa en su rostro. Eliminaremos el título de comandante que se te ha dado y no te daremos más puestos públicos o rango de nobleza. Oh. Kale estaba honestamente lleno de admiración cuando respondió. Su Alteza mantendrá nuestra promesa. Eso es correcto. No necesito nada más que placas de oro o dinero. Sí. Su Alteza realmente tiene lo que se necesita para ser la luna sobre el reino de Rohan y el cielo nocturno del continente occidental y el sol durante el día. Sí, parece que la familia Enituse se convertirá al menos en marqués y como máximo en duque. Ah. El cuerpo de Kale se detuvo de repente como si fuera una máquina averiada. A Alberu no le importó mientras sonreía alegremente y seguía hablando. Tampoco era mi intención, pero los ciudadanos siguen diciendo que el guardián que protegió al reino de Rohan era la casa Enituse. Hay un marqués o un duque en la región central del reino de Rohan, la región noroeste, la región suroeste y la región sureste, así que por eso. Siguieron diciendo que la casa Enituse tiene muchos méritos de la guerra y me rogaron que elevara el título de conde a uno más alto. Su Alteza, no es difícil para un conde convertirse en marqués o en duque. A menos que tengan logros tan meritorios como salvar el reino o el continente. Ah. Kale se cayó en medio de su oración. Los logros de Kale y otros que estaban asociados con la casa Enituse fueron similares a lo que acababa de describir. Habían luchado contra la Alianza Indomable, habían evitado la batalla naval sin muchas bajas y habían logrado muchas otras cosas que hicieron que otros vieran al reino de Rohan como un reino fuerte. Los hombros de Kale comenzaron a caer lentamente. También hay un rumor ahora mismo. Dicen que existe este malvado bastardo llamado la Estrella Blanca que fue el respaldo de la Torre de los Alquimistas del Imperio y fue el culpable de la guerra con el norte y que el joven maestro Silverlight estaba reuniendo héroes para proteger el continente occidental. Los ciudadanos decían que necesitábamos proteger a nuestro joven maestro. Aigu. Kale quería llorar. Felicidades. Parece que puedes terminar convirtiéndote en el primogénito más holgazán de la casa del duque Enituse. El sonriente Alberu parecía burlarse de Kale. Por cierto, ¿quién se convertirá en el próximo señor de tu casa? ¿Por qué aún no se ha tomado una decisión? Mi hermano menor Basen. El talentoso y genial Basen existía en el territorio Enituse. Alberu continuó hablando con voz brillante en el momento en que los ojos de Kale brillaron. Su familia debe comunicarse con usted con respecto a la ceremonia de entrega del título del conde de Ruz. Nos vemos entonces ya que toda la familia necesita venir al palacio para tal aventura. Kale pudo ver al clopé sonriente que había notado que la conversación estaba llegando a su fin y se había acercado. Nos esforzamos mucho para difundir esos rumores. Ah, este loco bastardo. Kale estaba enojado con Clopé, que lo había hecho tan bien y había logrado mucho más de lo que esperaba que Clopé hiciera. Como diablos difundió los rumores por el norte y todo el camino hasta el reino de Rohan en tan poco tiempo. El príncipe heredero Alberu sonrió a Kale que parecía sorprendido mientras continuaba hablando. Nuestro gran héroe, el joven maestro Silverlight. Nos vemos pronto en el palacio. Maldición. Claramente se está burlando de mí. La llamada terminó cuando Kale frunció el ceño de nuevo. Los hombros de Kale se inclinaron un poco hacia adelante. Capítulo 433 Yo. ¿Por qué? 2. Kale parecía solemne. Fue porque su mente se complicó más que nunca. Si la familia Enituse realmente se convierte en marqués. No, si se convierte en la casa de un duque. Eran ricos, tenían la mayor influencia en las fuerzas navales y tendrían el título de duque o marqués. Solo pensar en eso hizo que Kale sintiera como si su vida de holgazanería se estuviera convirtiendo en una ilusión y se despidiera de él. No, de ninguna manera. Los nobles del reino de Rohan tendrían que estar locos para permitir que una familia tuviera dinero, poder y honor.
Además, qué tan inteligente fue el príncipe heredero al ver Crossman. No importa cuánto confíe esa persona en Kale, impulsaría el poder para su familia también. Joven maestro, Nim, ¿estás bien? Kale se volvió para ver a Witira mirándolo con una expresión extraña en su rostro. Ella lo debatió por un momento antes de comenzar a hablar. Comillas. Joven maestro, Nim, ¿por qué rechazas todas esas cosas? Encontró que alguien como Kale en Ituse que rechazaba una posición, un título y un honor respetados, era raro. ¿Por qué más? Kale se quejó con el ceño fruncido. Cosas así son molestas, ya tengo muchas cosas que hacer. Tenía muchas cosas que hacer después de deshacerse de ese bastardo de la Estrella Blanca. Ya necesitaba cultivar incluso cuando era un holgazán debido a la promesa que hizo con el líder del equipo Lee Soo-hyuk. La agricultura no fue una tarea fácil. Kim Rok-soo era alguien que había vivido en ciudades toda su vida. Estaba más acostumbrado a un trabajo como ser un servidor en la Hope and Adventure Lobbying del continente oriental que a la agricultura. También necesito leer sobre agricultura. No podría hacer un mal trabajo si fuera a crear un campo y comenzar a cultivar. Necesitaba al menos tener conocimientos básicos sobre agricultura. Los niños me estarán mirando. Los niños que tenían un promedio de 9 años estarían al lado de Kale mirándolo cultivar. Si Kale se burló de la agricultura con ellos mirando. Si arrojaba las semillas y no se preocupaba en absoluto por el campo. Puede que a Kale no le importe ayudar con la educación de los niños, pero ni siquiera él haría algo así. Necesitaba jugar, comer, descansar, dormir y ahora cultivar una vez que se convirtiera en un holgazán. Ya le preocupaba no tener tiempo para descansar debido a la granja, así que a quién le importa una posición respetada. Título. No necesitaba ninguna de esas cosas. Witira parecía suspirar cuando comenzó a hablar con Kale, quien parecía estar pensando profundamente en algo. Comillas. Joven maestro, Nim, cuidar de la Estrella Blanca es realmente difícil, pero aún así debes tomar las cosas que se supone que debes tomar. Kale sintió algo por las acciones de Witira. Parecía haberlo entendido mal y lo miraba con una mirada que parecía pensar que era una persona que quería sacrificarse. Kale comenzó a hablar para cambiar esa mirada. No estoy hablando de la Estrella Blanca. No hablo del presente, hablo del futuro. El futuro. Sí, necesito cultivar en el futuro. Sí, de hecho, será un campo pequeño para comenzar y voy a plantar cultivos que sean fáciles de cultivar. Comillas. Cultivar. Sí, ¿qué más puedo hacer después de deshacerme de la Estrella Blanca? Solo voy a regresar al bosque de la oscuridad y vivir una vida tranquila. Solo pensar en eso estaba haciendo feliz a Kale. La villa en la aldea Harris, la villa Super Rock en el bosque de la oscuridad, el castillo de Serit y Raon. No es vivir tranquilamente en lugares tan deslumbrantes la vida más holgazana de sus sueños. Comillas. Viviendo tranquilamente en el bosque de la oscuridad. Sí, ¿qué piensas? ¿No suena genial? Kale comenzó a sonreír mientras pensaba en este feliz futuro. Luego miró hacia el borde del océano norte. Trataré las ganancias de la posada del continente oriental como mi pensión y viviré una vida cómoda. Suena tan maravilloso. Kale parecía relajado. Sin embargo, Witira comenzó a fruncir el ceño mientras lo miraba. No sabía qué decir. El bosque de la oscuridad. ¿Qué tipo de lugar era ese bosque? Era el lugar del continente occidental con los monstruos más extraños y fuertes, por lo que tendría que estar alerta incluso con un dragón a su lado. No fue esa la razón por la que el territorio en Ituse creó un gran muro de piedra para dividir el bosque de la oscuridad del resto del territorio. Además, la familia en Ituse había sido conocida como los guardianes que protegieron al reino de Rohan del bosque de la oscuridad durante generaciones. El mundo después de derrotar a la Estrella Blanca. Ese mundo sería pacífico como mencionó Kale, además de la guerra entre reinos o diferentes tribus de gente bestia. Pero en un mundo así, joven maestro Kale quiere deshacerse de todos los títulos y posiciones y permanecer en el peligroso bosque de la oscuridad para proteger el mundo y dejar que esté en paz. No, eso tampoco fue todo.
Quiere cultivar en ese peligroso bosque de la oscuridad. Está diciendo que quiere convertir ese lugar en una tierra abundante que beneficiaría al mundo. También quiere hacerlo en silencio sin que otras personas lo sepan, sin querer ninguna riqueza u honor a cambio. Witira se sintió frustrada, luego escuchó a alguien murmurar en voz baja a su lado. Era real. La voz tranquila pero apasionada la hizo mirar hacia el hablante. Witira pudo ver a Clopé mirando a Kale con una expresión extraña. Clopé apretó los puños. Finalmente. Clopé finalmente había entendido un poco sobre Kale Enituse. Clopé no había podido decir hasta ahora si Kale era estúpido o inteligente. A veces Kale actuaba como un idiota emocional, mientras que otras veces trataba a Clopé con frialdad como a una marioneta. Sin embargo, Clopé ahora se dio cuenta de por qué no había podido decir si Kale era estúpido o inteligente. Es diferente a mí. Kale Enituse, este hombre, no tiene codicia. Kale siempre afirmó ser una persona codiciosa, sin embargo, los objetos de su codicia no eran la riqueza, el honor o el poder. Fue una codicia mucho mayor. Ansiaba algo que Clopé no se atrevía a imaginar. Su codicia es crear un mundo pacífico. Clopé pudo darse cuenta de la elevada codicia de Kale Enituse después de escuchar que quería dejar todo a un lado y cultivar en el bosque de la oscuridad. Esa persona está eligiendo vivir en reclusión porque tampoco quiere convertirse en una facción que amenace al mundo. Un mundo sin la estrella blanca. ¿Cuál sería la facción más fuerte en un mundo así? ¿Quién sería el líder de esa facción? ¿Quién sería la persona con mayor influencia en los continentes oriental y occidental? Sería Kale Enituse. ¿No sabría eso el sabio Kale Enituse? Estoy seguro de que lo sabe demasiado bien. Por eso Kale Enituse, por el bien de la paz mundial, iba a vivir en reclusión para evitar más caos en el mundo. Sin embargo, si otra estrella blanca, o una facción similar a la Alianza Indomable aparece de nuevo, Kale Enituse volvería al mundo exterior nuevamente. Volvería para cumplir este deseo inalcanzable de paz mundial. Esta codicia era tan grande que Clopé solo pudo decir que Kale Enituse no tenía codicia. No era algo que pudiera describirse correctamente con la palabra codicia. Comillas. Realmente se convertirá en una leyenda. Una extraña sensación de pasión envolvió todo el cuerpo de Clopé. Solo un pensamiento llenó la mente de Clopé mientras sus preguntas desaparecían y todo parecía encajar. Kale Enituse es una persona tremendamente aterradora. Clopé Seca también soñaba con convertirse en leyenda. Sin embargo, ese sueño era para él. Pero si alguien estuviera dispuesto a borrarse a sí mismo mientras caminaba. Él es el verdadero negocio. Su mirada luego se movió de Kale a los demás. Podía ver a Choyan. Choyan se reía entre dientes y miraba a Kale con un tipo de expresión de nada que pueda hacer por ti. Kale Enituse tiene aliados extremadamente fuertes que se recluirían con él y viajarían a los confines del mundo junto a él si fuera necesario. Eso asusta. Eso es muy aterrador. Clopé sintió miedo y placer al mismo tiempo. También estoy del lado de Kale Enituse. Las comisuras de sus labios se curvaron lo más alto posible. Luego miró hacia otro individuo fuerte que había sido movido por Kale. Joven maestro, Nim, tu sueño, realmente espero que se haga realidad. Witira reprimió su frustración e hizo todo lo posible por sonreír mientras comentaba. Kale trató de devolverle la sonrisa pero no lo logró. Rezaré para que el campo fértil y amplio que crees en el bosque de la oscuridad esté lleno de cosechas todos los años. Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Qué diablos está diciendo esta ballena? Campo amplio. ¿Quién dijo algo sobre un campo amplio? Kale abrió la boca para informar. Fue en ese momento. No. Escuchó a alguien reír. Es solo agricultura a pequeña escala. No es un campo amplio. Choyan tenía una pura sonrisa en su rostro cuando respondió a Witira y se volvió hacia Kale para hacer una pregunta. ¿No es así, Kale, Nim? Kale podía ver a Choyan preguntando mientras lo miraba con una mirada compasiva. Era la misma mirada lastimera que los compañeros de Kim Rock-su le habían dado cada vez que decía tonterías. Le hizo sentirse dudoso, pero Kale asintió con la cabeza y confirmó.
Exactamente. De hecho, la agricultura a pequeña escala. Humano. Vamos a cultivar. ¿Qué vamos a hacer crecer? Regaré el campo con magia. Humano. Choyan dijo que necesitamos chiles y frijoles para hacer gochujang y doenyang. Cultivemos esos primero. La expresión de Kale se volvió estoica mientras seguía escuchando al emocionado Raon. Sin embargo, Witira y Clope, que no podían escuchar a Raon, comenzaron a pensar cosas diferentes después de ver cambiar la expresión de Kale mientras Choyan trabajaba duro para evitar reírse. Choyan había visto a través de los recuerdos de Choi Young-soo. Sucedió cuando Choi Young-soo de 25 años se reunió con el líder del gremio más grande de Corea responsable de la sección A de Seúl con su colega y amigo de la misma edad, Kim Rok-soo. El líder del gremio le había hecho una oferta a Kim Rok-soo en ese momento. Kim Rok-soo, ¿por qué no entras en nuestro gremio? Pienso muy bien en tus habilidades. Te daremos el mejor trato. Cero, no quiero cero. Puedo preguntar por qué. Planeo trabajar en esta empresa hasta que pueda ser un holgazán. ¿Qué? ¿Vas a seguir trabajando en esa empresa que te paga un salario mínimo y no te da la menor fama? Al menos me cuidarán en la jubilación. Vas a trabajar silenciosamente allí hasta que te jubiles. Probablemente no en silencio, pero peor es nada, ¿cierto? Ese líder del gremio había sacudido la cabeza mientras suspiraba y murmuraba para sí mismo. ¡Qué mentalidad tan asombrosa! Kim Rok-soo había mirado al líder del gremio como si fuera el extraño. Choyan recordó los sentimientos de Choi Young-soo cuando miró a Kim Rok-soo en ese momento. Kim Rok-soo, este bastardo, es así de nuevo. Y ese líder del gremio debería haberlo entendido cuando dijo que quería convertirse en un holgazán. Entonces, ¿por qué menciona el resto de estas tonterías? El líder del equipo y Kim Rok-soo, ambos son muy similares, suspiró. Esos habían sido los sentimientos de Choi Young-soo. Choyan entendió los sentimientos de Choi Young-soo mientras miraba a Kale, Witira y Clope en este momento. Pat, pat. Su mano palmeó el hombro de Kale. ¿Qué deseas? Kale lo miró con una expresión de queja y Choyan respondió con una pura sonrisa en su rostro. Te ayudaré a cultivar. Este bastardo, no, porque esta persona, Choyan, actúa así. Kale estaba desconcertado cuando comenzó a hablar. Vamos a ver a Mary por ahora. Kale, Raon y Choyan pronto dejaron atrás a un Witira con el ceño fruncido y un Clope apasionado mientras se dirigían hacia la Tierra de la Muerte, una de las regiones prohibidas del continente occidental. Asterisco asterisco asterisco. 3 días después Kale entró en el círculo mágico de teletransportación mientras Rosalind lo veía irse. Humano, estaré justo detrás de ti. Nos vemos en un minuto. Felicitaciones, joven maestro, Nim. Choyan y Mary también vendrán pronto. Bueno. Kale respondió débilmente y la luz brillante del círculo mágico de teletransportación pronto cubrió su vista. Escuchó la voz brillante de Rosalind cuando eso sucedió. No sé si será un duque o un marqués, pero espero que sea un duque. Maldición. Kale cerró los ojos y dejó que la teletransportación lo llevara a la residencia en Ituse en la capital del reino de Rohan. Había recibido una llamada del conde de Ruz mientras trabajaba en la ciudad subterránea de la Tierra de la Muerte para idear un plan para lidiar con la Estrella Blanca. El conde de Ruz sonreía alegremente al mencionar el tema que el príncipe heredero mencionó la última vez. Kale, volvamos a vernos por primera vez en mucho tiempo en la capital. Puedes hacerlo. Kale dijo que definitivamente estaría allí. ¿Quién sabe qué me pasaría sin que yo esté allí? Necesitaba asegurarse de que no pasara nada. Toda la ceremonia tuvo que pasar sin que Kale en Ituse recibiera nada. Kale tomó la decisión de asegurarse personalmente de que eso sucediera. Paat. Afirmó su determinación una vez más mientras estaba cegado por la luz brillante. Definitivamente haría algo que le permitiría estar un paso más cerca de la vida de un holgazán. Asterisco asterisco asterisco. Jung, Nim. Abrió los ojos en un lugar familiar después de que la luz del teletransporte desapareció. Humano, estoy aquí. Escuchó la voz de Raon en su cabeza mientras miraba el campo de entrenamiento subterráneo de la residencia capital de la familia en Ituse que no había cambiado mucho en los últimos 2 años.
Bienvenido, Jung, Nim. Incluso Basen, que fue a saludarlo, no había cambiado. Gracias, Basen. Mucho tiempo sin verte. Basen fue el único que vino a saludar a Kale. No había nadie más presente. Esto era extraño porque había escuchado que Lily, su padre y su madre ya estaban en la capital. Están todos ocupados. En el breve momento en que Kale había pensado en eso. Jung, Nim. Kale y Basen miraron a los ojos. Te he estado esperando durante mucho tiempo. El chico, que parecía débil pero terco, estaba mirando a Kale con una mirada apasionada. ¿Qué pasa con él? Kale pensó que Basen estaba actuando de manera extraña. Sin embargo, pronto se calmó. Pensó que era mejor que nadie más que Basen estuviera aquí en este campo de entrenamiento subterráneo. Basen. Basen miró directamente a Kale después de escuchar su nombre. Había escuchado sobre todo lo que Kale había hecho, así como los rumores que se extendían sobre él en este momento. Basen recordó de repente al joven Kale Enituse, que lo había mirado con una expresión lastimera aproximadamente un mes después de que él llegara a vivir a esta residencia. Formas parte de la familia Enituse. Recuerda eso. No importa a dónde vayas, tu apellido es Enituse, ¿entiendes? ¿No recuerdas lo que dijo papá? Escúchame, a menos que seas un idiota. Dile a la gente que la sangre Enituse fluye a través de ti, pase lo que pase. ¿Cómo puedo? Cállate y haz lo que te digo. De lo contrario, no podrás vivir en esta casa. ¿Crees que los primos y los demás te dejarían en paz? Vas a actuar como un idiota. Su Jung, Nim nunca había levantado el puño hacia él, incluso cuando estaba viviendo su vida como basura, solo tratándolo como un extraño. Basen sabía que eso era lo mejor que podía hacer Kale para ayudarlo. Necesitas proteger a tu madre. Por lo menos tú. Basen todavía no tenía idea de por qué el joven Kale tenía una expresión tan triste en su rostro en ese momento. El joven Kale y la madre de Kale. Nadie estaba dispuesto a decir nada sobre la madre de Kale. Basen comenzó a hablar mientras miraba a su Jung, Nim. Sí, Jung, Nim. Kale lentamente comenzó a hablar mientras miraba hacia atrás. La principal razón por la que había venido a la capital. Este fue el primer paso para que eso sucediera. El campo de entrenamiento subterráneo estaba en silencio. Una voz comenzó a hablar lentamente para romper el silencio. En realidad, no era solo una voz. Jung, Nim, deseo que te conviertas en el señor del territorio. ¿Qué piensas sobre convertirte en el señor del territorio? Ambos hablaron al mismo tiempo. Basen y Kale, yo como el señor del territorio. ¿Quieres que yo sea el señor del territorio? ¿Por qué? Ambas pupilas temblaban mientras se miraban. Ninguno de los dos quiere ser el señor del territorio. Entonces preguntémosle a la pequeña Lily si quiere hacerlo. Ella destruirá a todos los enemigos con su gran espada. Parece que se volverá más fuerte que Basen y tú, humano débil. Ella es confiable. Raon gritó emocionado en la mente de Kale. Clunk. Oyeron que se abría la puerta del campo de entrenamiento y Kale hizo contacto visual con Lily, quien apareció en el momento adecuado. También escuchó la voz de Raon en ese momento. Oh, humano. Es la chica fuerte del futuro, Lily. Se volvió más fuerte de nuevo. Tal vez fue porque Raon estaba parloteando tan fuerte. Kale inconscientemente le hizo una pregunta a Lily mientras aún estaba un poco sorprendido. ¿Quieres ser el señor del territorio? Lily se quedó boquiabierta. Pareció sorprendida cuando comenzó a hablar consigo misma sin saludar ni a Kale ni a Basen. ¿Qué está pasando? Los pensamientos de Lily eran claramente visibles y este era el pensamiento que atravesaba a todos en la habitación excepto a Raon. Capítulo 434 Yo. ¿Por qué? 3. Kale, Lily y Basen. Ninguno de los tres podía decir nada fácilmente. Kale no podía hablar porque sabía que le había dicho tonterías a Lily, Basen no podía hablar porque estaba pensando en lo que había dicho Kale, y finalmente, Lily se quedó callada por ella. ¿Qué está pasando? Comentario que ella había hecho inconscientemente. Sin embargo, ese silencio pronto se rompió y Lily fue la primera en hablar. No voy a ser el señor del territorio, voy a ser un caballero.
No sabía por qué esa pregunta inesperada la había dirigido de repente, pero hizo todo lo posible por compartir sus intenciones con Kale. Ella apretó los puños con fuerza. Por supuesto, Kale se estremeció al ver a Lily apretar repentinamente los puños, sin embargo, Lily no logró ver eso. Deseo convertirme en un caballero fuerte que protegerá el territorio y el reino. Está bien, haz eso. Lily, que estaba planeando compartir más de sus aspiraciones con Kale, se estremeció en estado de shock después de escuchar a Kale aceptarlo de inmediato. A Kale no le importó y dijo lo que quería decir. Trabaja duro, pero no trabajes demasiado. Los niños necesitan jugar. Ella ni siquiera es una adolescente todavía, así que debería jugar. No debería ser así. Kale asintió con la cabeza ante su propia pregunta. Luego hizo contacto visual con alguien que lo estaba mirando directamente. Los ojos de Basen parecían más preocupados que nunca mientras miraba en silencio a Kale. Kale se rascó la cabeza después de ver la mirada complicada. Este tipo de atmósfera no me sienta bien. Kale debatió por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Basen, ¿hay algo que quieras hacer como Lily? Las pupilas de Basen empezaron a temblar. Lo que quería hacer era ocuparse de las necesidades administrativas y financieras internas bajo el liderazgo de Kale como señor del territorio. Eso se debía a que Kale era famoso, no solo en el reino, sino en todo el continente y tenía muchas cosas que hacer. Quería ayudar a su hermano, que estaría ocupado con asuntos externos, a liderar el territorio de una manera segura e innovadora. Probablemente estés interesado en cuidar el territorio y ayudarlo a crecer, ¿verdad? Él estaba en lo correcto. Su-Yung Nim tenía razón, pero Basen no respondió. No parecía que estuviera tratando de ser grosero. De hecho, parecía estar sumido en sus pensamientos sobre qué decir. Kale pensó por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Ustedes todavía son jóvenes, pero les diré la verdad ya que ambos son inteligentes, pero más aún porque son mis hermanos menores. Mis hermanos menores. Esas palabras hicieron temblar los hombros de Basen. Luego notó que Kale lo miraba con calma. Le hizo recordar la versión más joven de su hermano, quien era directo y casi grosero mientras hablaba, pero siempre lo miraba con una mirada compasiva pero tranquila. No deseo ser el señor del territorio. Kale decidió ser honesto. Podría hacerlo parecer un hijo mayor sin sentido de responsabilidad, sin embargo, no importaba ya que todos pensaban que originalmente era basura, ¿verdad? Para ser honesto con ustedes, deseo descansar después de terminar lo que estoy haciendo en este momento. Los ojos de Basen se abrieron de par en par. Quiero vivir cerca de la Villa Harris y vivir una vida tranquila y pacífica. Basen dejó escapar un jadeo silencioso, pero no pudo pensar en qué decir mientras miraba a Kale rascarse las mejillas mientras decía estas cosas en un tono un poco incómodo y avergonzado. Sí, las cosas que Yung Nim está haciendo ahora mismo. Todo lo que comenzó a hacer Kale, que cambió repentinamente hace 2 años, causó mucho ruido en el reino. Todo lo que hizo elevó la fama de la familia en Ituse y su territorio, especialmente sus logros durante la batalla entre la Alianza Indomable y el territorio en Ituse. Kale también logró mucho en el reino y el resto del continente occidental después de eso, haciendo que la fama que él había pensado había alcanzado su punto culminante siguiera aumentando. Sus acciones hicieron que la gente dejara de hablar de convertir a Basen en el sucesor y las conversaciones de convertir a Kale en el sucesor estaban generalizadas en el territorio ahora. Sin embargo, ¿qué tan difícil debe haber sido para Yung Nim todo este tiempo? Esta era la razón por la que Basen se había quedado sin palabras después de escuchar a Kale decir que quería descansar. Fue porque recordó que mientras la fama de Kale y la fama de la familia aumentaban, Kale mismo tuvo que luchar con su vida en juego muchas veces. La persona que se puso pálida tosió sangre y se desmayó una y otra vez. Dijo que quería descansar después de que esto terminara. Además, mencionó que había dudado en decir la verdad porque Basen era joven, pero que decidió decírselo porque eran sus hermanos menores. Cualquiera podría decir que Kale estaba siendo honesto. Sin embargo, Su-Yung Nim, que decía que era joven, tenía solo 20 años y tenía 18 cuando comenzó a pelear hace 2 años.
Su Jung Nim también era joven. Los pensamientos de Basen eran tan complicados que su mente quería volar. Muchas emociones y pensamientos diferentes llenaron su mente. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Por supuesto, no tienes que hacer algo que no quieres hacer si no quieres hacerlo. Kale pudo ver que Basen finalmente comenzaba a abrir la boca. Jung Nim, tú. Una voz más tranquila de lo esperado salió de la boca de Basen. Kale miró a los ojos de Basen que lo miraban. Entonces Jung Nim, estás haciendo lo que quieres hacer ahora mismo. Kale respondió a esa pregunta sin dudarlo. Mitad y mitad. Las cosas que comenzó porque no quería que Choyan lo golpeara hasta convertirlo en pulpa terminaron volviéndose así de grandes y causando grandes dolores de cabeza. De todos modos, es cierto que estoy haciendo cosas ahora mismo porque quiero hacerlas. Deshacerse de la estrella blanca. Originalmente lo estaba haciendo porque pensó que él y sus amigos eran los únicos que podían hacerlo correctamente, pero ahora quería golpear rápidamente a ese tipo por la espalda. Luego quiso ser un holgazán y jugar todo el día una vez que el mundo se volviera pacífico. Ya veo. Basen apenas logró sonreír mientras asentía con la cabeza. Estoy seguro de que Jung Nim está siendo honesto cuando dice mitad y mitad. Algo que quiere hacer y algo que no quiere hacer al mismo tiempo. ¿Quién querría toser sangre y librar batallas tan difíciles? Era normal no querer hacer esas cosas. Pero la parte en la que dice que quiere hacerlo. Basen empezó a pensar en lo que quería hacer. No tenía el talento de la espada como la gente de la familia en Ituse. Solo era un poco mejor que el promedio, por lo que solo se entrenaba en lo básico. En cambio, eligió una dirección diferente. Eligió una dirección en la que podría ayudar al territorio, su hogar, los residentes y su familia. Administración, finanzas y política. Había estudiado muchas cosas. Eso era lo que quería hacer. Jung Nim. Sí. Comillas. ¿Crees que podré hacer un buen trabajo? Basen pudo ver a Kale inclinar la cabeza hacia un lado en confusión después de escuchar su pregunta. Lily. Luego llamó a su hermana menor, Lily. Sí, señor. Lily, que había estado escuchando nerviosa y atentamente las conversaciones de sus dos opas, respondió enérgicamente cuando Kale preguntó con una expresión confusa todavía en su rostro. No es Basen inteligente. Es muy inteligente. Correcto. No elogia a la gente sus habilidades administrativas y financieras. Lo hacen con bastante frecuencia. Basen miró sin comprender a Lily y Kale. Kale luego se volvió hacia él y continuó hablando. Hay algo en lo que la gente sea buena cuando comienza. Las cosas saldrán bien a medida que sigas haciéndolo. Lo más importante es si quieres hacerlo. Lily, no serías un caballero si fueras terrible con la espada. No, sería un caballero incluso si chupara con la espada y seguiría trabajando duro hasta que me volviera bueno en eso. Lily sonaba enérgica mientras respondía a Kale de la forma en que le respondería a su amo. Basen miró esto sin comprender mientras Kale se rascaba la mejilla y observaba la expresión de Basen cuando comenzaba a hablar de nuevo. Si se siente tan pesado. Kale debatió por un momento antes de decidir ayudar a Basen, quien quería ser el señor del territorio pero no podía tomar una decisión porque le preocupaba no hacer un buen trabajo. Me ocuparé de lidiar con Su Alteza o el resto del reino, cosas como lidiar con los nobles y los asuntos externos. ¿Quién en el reino de Rohan se atrevería a tocar la casa en Ituse después de que nos deshagamos de la estrella blanca? Kale dijo esto pensando que probablemente no habría muchos asuntos externos para que él manejara y Lily intervino justo después de él. Dirigiré la brigada de caballeros y las tropas. Mi maestro me está enseñando tácticas y artes militares ahora mismo. Basen cerró los ojos en silencio después de ver a Lily dar un paso adelante con confianza mientras le decía que le dejaran las tropas a ella y Kale le daba a Lily un pulgar hacia arriba con una mirada de admiración. Sí, no estoy haciendo todo por mi cuenta. Ya estaba planeando hacerse cargo de los asuntos internos porque Kale parecía como si estuviera viajando bastante. Jung, Nim, Lily y yo. No estaría bien si estas tres personas se convirtieran en los tres pilares del territorio en Ituse.
Bajaría la carga sobre Jung Nim si los tres dividimos el trabajo. Esto era una planificación para el futuro lejano, ya que tanto su padre como su madre aún eran jóvenes y estaban sanos, pero Basen comenzó a imaginar el futuro con los tres hermanos en el poder. Parecía emocionante, hizo que su corazón latiera salvajemente. Jung Nim se ocuparía de las cosas fuera del territorio, yo me ocuparía de las cosas dentro del territorio y mi pequeño Dongsaeng se haría cargo de las murallas de la ciudad y protegería el territorio. Basen comenzó a sonreír lentamente. Jung Nim. ¿Qué es? No necesitas el título de nobleza. Ah, te lo contaré todo desde que decidí ser honesto. No estoy interesado en ningún título o cargo en el gobierno. Basen no pudo evitar reír después de ver la expresión honesta en el rostro de Kale. Jaja, jaja. ¿Qué está pasando? Basen, extrañamente, sintió que se calmaba. Le sonrió levemente a Kale que lo estaba mirando mientras comenzaba a hablar. Jung Nim. ¿Qué pasa? Pensaré en la posición de sucesor del territorio. ¿Qué demonios? Basen estaba diciendo que lo pensaría, pero Kale estaba teniendo una sensación extraña. La leve sonrisa de Basen hizo que Kale pensara en otra persona. Humano. El buen chico Basen sonríe como el astuto príncipe heredero Alberu. Esto es raro. No sonríe descaradamente como el príncipe heredero, pero se siente similar. Esto es malo. Basen no puede crecer como el príncipe heredero. Humano, no podrás descansar si eso sucede. No, de ninguna manera. Es tan honesto que mi hermano se ha vuelto como el príncipe heredero. Eso no tiene sentido. Kale borró un pensamiento tan increíble de su mente. Basen siguió hablando con expresión traviesa. Lo pensaré y te haré saber si quiero hacerlo. Eso es correcto. Solo debería hacerlo si quiere hacerlo. Kale asintió con la cabeza ante la declaración de Basen, pero recibió una sensación extrañamente extraña. A Basen no le importó cuando comenzó a caminar hacia la entrada del campo de entrenamiento antes de detenerse nuevamente. También. Miró a Kale y Lily mientras seguía hablando. Su voz era ligera y ligeramente brillante. Sabes que padre y madre deben ponerse de acuerdo sobre el sucesor, ¿verdad? Ninguna de nuestras discusiones importa si no tenemos sus dos permisos. Entonces, subiré primero. Basen desapareció del campo de entrenamiento subterráneo con pasos ligeros. Kale se quedó en silencio por un momento antes de volverse hacia Lily y preguntar. La personalidad de Basen siempre fue así. No lo creo. Comillas. Parecía feliz, ¿verdad? Sí, creo que quería ser el señor del territorio. ¿Fue ese el caso? Kale no pensó que Lily tenía razón, pero solo asintió con la cabeza y comenzó a hablar con Lily de nuevo porque no tenía forma de saber qué hacía feliz a Basen. Te animaré para que logres tu sueño de convertirte en un caballero para proteger el territorio. Gracias. Kale sonrió mientras miraba la sonrisa en el rostro de Lily. Basen será el señor del territorio y con Lily tomando el control de las tropas parece que tendré que viajar de vez en cuando para reunirme con su Alteza. Fue un futuro satisfactorio para los tres. Humano, siento que los tres están malinterpretando algo. Por eso ignoró fácilmente las divagaciones de Raon. Sin embargo, algo pronto sucedió para deshacerse de esa sonrisa renovada y hacer que Kale comenzara a fruncir el ceño nuevamente. Entonces subiré primero. Por supuesto. Kale se inclinó hacia el conde de Ruz y la condesa Violan mientras se levantaba de la mesa. La mirada penetrante de la condesa Violan comprobó cuánto comía Kale mientras el conde de Ruz notó la muñeca más delgada que antes de Kale e hizo un gesto sigiloso con la mirada hacia el mayordomo de la residencia capital, pero Kale, que no tenía forma de saberlo, se sintió relajado y lleno por primera vez. En un largo rato mientras se dirigía a su dormitorio. Hablemos de los detalles mañana. Estoy seguro de que estás cansado, así que descansa un poco. Sí, madre. El plan original era tomar el té después de la cena, pero Kale estaba cansado y su familia fue comprensiva y le dijo que se fuera a descansar. Kale aceptó felizmente la oferta y lentamente comenzó a caminar hacia su habitación. Dirigiéndose a su habitación con el estómago lleno. Este fue un horario maravilloso.
Luego hizo contacto visual con dos empleados que caminaban por el pasillo. Parecían ser nuevos ya que Kale nunca los había conocido antes y saltaron en estado de shock antes de inclinarse hacia Kale y pasar rápidamente a su lado. Esto me recuerda el pasado. Recordó cómo los empleados lo habían evitado cuando abrió los ojos por primera vez como Kale. Kale, a quien no le importaba esa situación, solo sonrió mientras los dos se susurraban entre sí mientras pasaban junto a él porque estaba feliz de estar lleno y se dirigía hacia su habitación. Silver Light. Como los rumores, un héroe. Su conversación no logró llegar a los oídos de Kale. En cambio, cuando Kale caminó un poco más por el pasillo vacío y se detuvo frente a su habitación. Humano, estás aquí. Raon, que debería estar en su habitación, comenzó a hablar en su mente. Pero algo estaba mal. Humano, MMPH. Humano, espera, uff. ¿Qué demonios? Recordó cómo Raon ni siquiera había cenado porque quería escabullirse con Kale para comer las brochetas y otra comida chatarra de los vendedores ambulantes. Por eso Kale deliberadamente no hizo que nadie entrara ni se acercara a su dormitorio. Quería que Raon pudiera relajarse sin ser invisible. Sin embargo, la forma en que Raon hablaba con urgencia dentro del dormitorio era extraña. Sin embargo, claramente estaba enviando el mensaje con magia. Humano, espera un momento, MMPH. Su voz sonaba cargada y urgente. Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Su mano se dirigió rápidamente hacia el pomo de la puerta. Pareces listo para una pelea. La Super Rock notó el estado emocional actual de Kale y los poderes antiguos se prepararon para la batalla. Los poderes antiguos dentro del cuerpo de Kale comenzaron a rugir silenciosamente. Kale luego abrió la puerta de golpe. Bang. La puerta se abrió con un ruido fuerte. Kale, que estaba a punto de gritar Raon, instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. MMPH. Cough. Raon estaba tratando rápidamente de tragar el trozo de pastel en su boca sin lograr limpiar la crema de chocolate y las migas alrededor de su boca. Omi, por favor come despacio. Había una persona palmeando suavemente la espalda de Raon y limpiando la crema de chocolate de la boca de Raon. Esa persona miró hacia Kale antes de quitarse la capucha. Esa persona, no, ese cuarto de los elfos oscuros pronto comenzó a sonreír brillantemente. Hey. Raon parecía haberlo abierto para él, y su sonrisa coincidía con el oscuro cielo nocturno fuera de la terraza ahora abierta. La mesa en la que estaba Raon estaba llena de pasteles y galletas. Fue incluso más deslumbrante que los que comieron en el palacio la última vez. ¡Ja! Kale dejó escapar un suspiro. Humano. Raon se limpió la boca con urgencia cuando empezó a hablar. No estaba tratando de comerme todo el pastel solo. Estaba planeando comérmelo contigo, pero terminé comiéndolo todo antes de darme cuenta. Todavía tengo suficiente espacio en mi estómago para comer brochetas contigo. Tengo muchas ganas de comer brochetas de pollo. No puedes decir que no puedo tenerlo porque me comí esto. Luego empujó el soporte de pastel vacío hacia el príncipe heredero. El príncipe heredero sonrió alegremente mientras comenzaba a hablar. Kale, ¿quieres un poco? Tenía una galleta en la mano. ¿Qué demonios? ¿Por qué este tipo se coló aquí? ¿Por qué está en su forma de cuarto de elfo oscuro? El sonido de Alberu crujiendo la galleta se hizo más fuerte cuanto más Kale comenzaba a fruncir el ceño. Delicioso. Alberu sonrió alegremente y comentó sobre el sabor cuando Kale cerró la puerta. Bang. La puerta se cerró de golpe y Kale se acercó a Alberu antes de preguntar de una manera disgustada pero respetuosa. ¿Por qué estás aquí? Los ojos del cuarto elfo oscuro estaban llenos de picardía. Necesito tomar prestados a Choyan y a ti. ¿Qué tonterías está diciendo ahora? Capítulo 435 Yo. ¿Por qué? 4. Alberu comenzó a hablar tan pronto como vio la expresión de Kale. Probablemente estabas pensando qué tonterías está diciendo ahora, ¿no es así? No, Su Alteza.
Kale tomó una galleta de la caja frente a Alberu con una expresión tranquila en su rostro. Crunch. Kale le dio un mordisco a la galleta antes de continuar hablando. No creo que eso sea posible. Comillas. Estás diciendo que no sin siquiera escuchar los detalles. Sí, no es posible. Estamos ocupados, Alteza. Humano. Tu tono suena como el de Mary ahora mismo. Kale ignoró el comentario de Raon y observó a Alberu. Alberu se cruzó de brazos lentamente y se apoyó en el sofá. También estaba mirando directamente a Kale cuando comenzó a hablar. Tú, ¿quiénes crees que son las 3 personas más populares en el reino en este momento? ¿Qué tipo de pregunta aleatoria es esta? La cara y la mirada de Kale rápidamente se volvieron amargas. Pero pronto sintió que algo andaba mal. La persona que solía decir algo después de ver su rostro amargado estaba mirando a Kale con una expresión seria. Eso significaba que estaba haciendo esta pregunta en serio. La expresión de Kale se volvió lo más extraña posible. Lo debatió por un momento antes de responder con una expresión estoica. Comillas. El primer lugar es Su Alteza el Príncipe Heredero, el segundo lugar es Alberu Crossman, y el tercer lugar es el Sol Naciente del Reino de Rohan. ¿Es esto correcto? Raon puso la galleta en su mano y la expresión de Alberu parecía como si se hubiera comido ajo cuando Kale anunció el primer, segundo y tercer lugar como si estuviera tratando de decirle a Alberu que tuviera su momento y que dejara de tonterías. Oye, Príncipe Heredero, eres tan popular, asombroso. Supongo que eres guapo, Príncipe Heredero. Al menos tu cara es normal. Raon acariciaba a Alberu en los hombros como si estuviera orgulloso de él mientras Alberu le acariciaba la cara con ambas manos. Luego comenzó a hablar. El primer lugar es Choyan, el segundo lugar es Kale Enituse, el tercer lugar es Mary. Disculpa. Los ojos de Raon y Kale se abrieron de par en par. El cuarto de elfo oscuro miró hacia el joven y rígido dragón y el humano mientras continuaba hablando. Probablemente estoy en cuarto lugar. Oh. Kale dejó escapar un grito ahogado. Choyan es tan popular. Mary también es muy popular. Humano, la única parte impactante es que estabas en segundo lugar. No pensé que colocarías nada. Por supuesto, eres eternamente 0 en mi libro. Kale continuó diciendo wow mientras Raon agitaba sus alas con entusiasmo. El príncipe heredero que estaba viendo su relajada discusión finalmente terminó hablando. Comillas. Se sabe que Choyan nació entre la gente común en el territorio Enituse. Es lo mismo para Mary. Tap, tap. Los dedos de Alberu golpearon el apoyabrazos del sofá. La razón por la que salió aquí mientras evitaba las miradas de la gente. Es por eso que los ciudadanos del reino están entusiasmados con los logros de sus conciudadanos y quieren ser como ellos con la esperanza de que sigan siendo los héroes del reino de Rohan. ¿Y los nobles? Nobles. Esa palabra hizo que Kale mirara hacia Alberu. Los nobles también quieren atar a Choyan y Mary como héroes del reino de Rohan. Sin embargo, el dedo golpeando en el sofá apuntó hacia Kale. Quieren que se separen de ti. Bang. Las dos patas delanteras de Raon golpearon la mesa. No, Mary y Choyan son parte de nuestra familia. Príncipe heredero, qué nobles son. Destruiré sus casas. Kale, que había estado sumido en sus pensamientos, comenzó a hablar en ese momento. El método de los nobles para atar a Choyan y Mary al reino de Rohan mientras los separaban de Kale. Están hablando de dar títulos y territorios a los dos. Sí. Si Choyan y Mary recibieran títulos y sus propios territorios, los dos dejarían el territorio Enituse. Lo más importante es que no podrían moverse libremente con Kale como lo habían estado haciendo hasta ahora. Es la sugerencia que esos idiotas que solo saben cómo mantener su poder y aumentar su riqueza lograron conjurar juntos. Las comisuras de los labios de Alberu se torcieron. Fueron especialmente inflexibles durante la reunión de nobles sobre darle a Choyan un título y su propio territorio. Príncipe heredero, ¿por qué solo Choyan? ¿Qué pasa con Mary? Alberu sonrió en lugar de responder mientras miraba a los ojos inocentes de Raon. Sin embargo, no pudo ocultar la amargura en su mirada cuando hizo contacto visual con Kale.
Kale instantáneamente se dio cuenta de la razón. Es porque es una nigromante. Sí. La razón por la que querían atraer a Choyan a la sociedad noble sin importar qué, pero dudaban acerca de Mary. Eso era porque Mary era una nigromante. La popularidad de Mary fue bastante alta en todo el reino de Rohan. Sin embargo, todavía había muchas personas que despreciaban y temían el atributo de oscuridad, especialmente la ocupación del nigromante que usa huesos para luchar. Los nobles que querían que sus títulos permanecieran seguros estaban pensando que un nigromante que se elevaba a un título alto significaba que la calidad de su título disminuiría. Una parte de ellos se ha asustado después de ver lo que sucedió en el Imperio Mogoru. Después de ver lo que los magos negros le hicieron a la familia real de Mogoru, los nobles y todo el imperio tuvieron miedo de atraer a un nigromante que compartía el atributo de oscuridad en su mundo. También se ha hablado de limitar lentamente la entrada de los elfos oscuros al palacio. Kale comenzó a fruncir el ceño mientras miraba la sonrisa amarga en el rostro de Alberu. De cuánta ayuda habían sido Mary y los elfos oscuros. Los bastardos que habían permanecido ocultos en sus residencias preocupándose solo por su propia seguridad querían olvidarse de su ayuda y solo preocuparse por su propia codicia y prestigio. Esos bastardos podridos. Alberu no dijo nada sobre el comentario de Kale. Kale lo miró mientras seguía hablando. Estoy seguro de que los nobles no estarían satisfechos con darle a Choyan un título y un territorio, no. Dar un título y territorio no era una forma segura de separar completamente a Choyan de Kale y la familia en Ituse. Kale conocía la forma más fuerte en que podían hacer esto. ¿Qué casa dice que quieren incorporar a Choyan a su familia? Lazos de sangre, lazos con la ciudad natal y con la escuela. El más fuerte de esos lazos eran los lazos de sangre, por lo que la forma más fuerte y segura de separar a Choyan de la casa en Ituse y ponerlo de su lado sería casar a su hija con Choyan y convertirse en parte de su familia. Desafortunadamente, esta era todavía una sociedad donde tal cosa funcionaba. Alberu se estremeció cuando estaba a punto de responder a la pregunta de Kale. Fue porque vio las miradas del humano y el dragón mirándolo. Al ver las miradas que le estaban dando los ojos rojos del dragón negro y humano, Alberu dijo algo más en lugar de lo que había planeado decir originalmente. ¿Por qué? ¡Bang! Las dos patas delanteras de Raon golpearon la mesa. Príncipe heredero, ¿qué quieres decir con por qué? ¿No estás diciendo que quieren usar a Choyan y evitar que sea parte de nuestra familia arrastrándolo a su familia? Los destruiré aún más duro de lo que planeo destruir a la estrella blanca. Los ojos de Raon parecían estar hirviendo. Alberu también pudo ver a Kale sentarse frente a él y cruzar las piernas con expresión relajada. Bueno, creo que está bien darle a Choyan un título y un territorio si eso es lo que él quiere. No deberíamos dejarlo hacer lo que quiera. Lo mismo con Mary. A diferencia del Raon hirviente, Kale estaba relajado. Pero ya ve, Su Alteza. Alberu mordió una galleta e hizo un gesto con la barbilla para que Kale hablara. ¿Por qué pediste prestados a Choyan y a mí? Las comisuras de los labios al crujir la galleta empezaron a levantarse. Pensé que me ibas a dejar ser un holgazán. Las comisuras de los labios de Kale también comenzaron a levantarse. Kale. Sí, señor. ¿Conoces el puesto sin un título noble que el presente yo, incluso yo como futuro rey, así como los nobles, no pueden tocar fácilmente? Incluso es uno que requiere que no trabajes. Existe tal posición en el mundo. Un estatus que el rey y los nobles no se atrevieron a ofender sin tener ningún título ni trabajo asociado. Kale tenía una mirada inquisitiva en su rostro. No había mirado profundamente las posiciones del reino de Rohan desde que fue transportado a este mundo. Había leído y registrado la información sobre las diferentes familias nobles y sus hijos que el conde de Ruz había reunido para él, pero ¿qué sentido tenía saber sobre los puestos cuando no pensaba trabajar? A propósito, elegiría no mirar esas cosas. Sería complicado si la gente comenzara a hablar sobre cómo estaba buscando esa información. Pero había una posición tan extraña en el reino. Sí, hay uno en el reino de Rohan. Punto. ¿Qué es? Kale se concentró cuando preguntó. Alberu sonrió majestuosamente mientras respondía.
Mi instructor. El silencio llenó la habitación. El instructor del príncipe heredero y la persona que sería el instructor del rey en el futuro. No era un puesto de oficina pública porque la persona no recibía un estipendio del reino y el título de la persona no era importante en absoluto. Además, era una posición que era respetada por todos y el rey no podía fácilmente dar una orden a su instructor. Sin embargo, la persona que se convirtió en instructor del rey nunca pudo ocupar ningún cargo oficial. Fue un control y equilibrio para separar al instructor del rey del poder. Alberu rompió el silencio. Crunch. Se comió una galleta. Fui bastante descuidado mientras crecía. Entonces, a diferencia del segundo y tercer príncipe, nunca tuve un instructor cuando era más joven. Todo el mundo piensa que estudié todo por mi cuenta. Por supuesto, la tía Tasa me ayudó mucho. El joven Alberu le había estudiado el culo. No podía contratar a un instructor como los demás en la familia real y tuvo que aprender todo, incluido el conocimiento imperial, la administración y la política desde lo básico. El instructor del futuro rey debe ser alguien que todos acepten como el mejor en su respectiva categoría. Sonrió alegremente mientras miraba hacia Kale y Raon. El puesto de mi instructor está vacante. Kale comenzó a hablar en ese momento. Comillas. Instructor. Sí, el puesto de mi instructor. Alberu asintió cálidamente con la cabeza y charló con Kale. Luego vio que Kale comenzaba a fruncir el ceño. ¿Por qué? Alberu también empezó a fruncir el ceño. ¿Por qué tú tienes que ser mi instructor? Disculpa. No tú. Me quedé impactado. Kale había tenido escalofríos al pensar en convertirse en el instructor de Alberu. Luego pensó en Choi-An. Choi-An era visiblemente más joven que Alberu, pero sus habilidades eran las más grandes del continente occidental, por lo que nadie debería poder quejarse ni oponerse a que Choi-An se convirtiera en el instructor de Alberu. Cualquiera podría ver que Alberu estaba poniendo a Choi-An en una posición que lo mantendría fuera del alcance de los nobles en lugar de tomarlo como instructor. Si lo piensas bien, Choi-An es la persona más vieja del reino de Rohan. Alberu estaba mirando al pensador Kale antes de ofrecerle una galleta. Kale tomó la galleta mientras Alberu comenzaba a hablar. Todo lo que digo hoy es una sugerencia, una propuesta. De todos modos serás mi Dongsaeng. Sí señor, una sugerencia. Le preguntaré a Choi-An, me disculpa. Kale se puso rígido. A Alberu no le importaba mientras continuaba hablando de manera relajada. ¿Crees que los otros nobles quieren dejarte en paz? Pensé que querías ser un holgazán. Entonces, ¿no sería más fácil para ti no tener un puesto o un título? Pero imagina si no tuvieras un puesto o un título. ¿De verdad crees que los otros nobles no intentarán provocarte? Raon, Nim, ¿no estás de acuerdo? Oye, príncipe heredero, creo que harían eso como dijiste. Estaremos ocupados cultivando, así que no tendremos tiempo para lidiar con ellos. Cultivando. Bueno, de cualquier modo. Alberu le entregó a Raon un trozo de pastel y un tenedor mientras seguía hablando con Kale. He estado leyendo muchos libros para niños sobre héroes y leyendas estos días. También he estado leyendo novelas e historias en las que los personajes principales se encuentran en un encuentro fortuito durante su adolescencia para convertirse en un héroe que son populares en este momento. Había estado investigando la visión del mundo de Choi-An, Kale, Meri y los otros que eran el foco del continente occidental en este momento y terminó leyendo un par de novelas populares en el proceso. Se me ocurrió una idea después de leer una de esas historias. Era la historia de un príncipe impotente que no tenía otra familia y fue descuidado por el rey y un espadachín que fue ignorado porque estaba débil hasta que se encontró con un encuentro fortuito y terminó volviéndose fuerte. Era una historia sobre su amistad y su crecimiento. El príncipe abandonado que se escapó del palacio porque sentía curiosidad por el mundo exterior y el espadachín que se estaba volviendo más fuerte debido al encuentro fortuito pero aún débil. Ambos eran adolescentes y se encontraron en un callejón mientras escapaban de algunos matones y terminaron convirtiéndose en amigos cercanos. Esa historia comenzó a fluir de la boca de Alberu. Comillas.
Al final, las dos personas eligieron convertirse en hermanos jurados. El príncipe abandonado terminó con el respaldo de un espadachín fuerte, mientras que el espadachín sin respaldo terminó con un respaldo confiable. Se convirtieron en el pilar de apoyo del otro, y se dice que todos quedaron asombrados por su amistad. Miró hacia Kale y preguntó: ¿qué piensas? ¿No se te viene a la mente una idea? Una forma de que Kale no tenga ningún título o posición en el reino de Rohan y sea un holgazán sin que los otros nobles puedan provocarlo. No sucedería solo porque Kale fuera fuerte y un héroe del reino. Desafortunadamente, a las personas les importaba más la posición actual de la persona que sus habilidades o lo que lograron. Pero Kale sería el hermano juramentado del rey. ¿Quién se atrevería a tocarlo? Incluso sin su propio título, ser el único hermano menor juramentado del rey con una familia encabezada por un duque o un marqués sería alguien a quien los nobles no podrían acercarse fácilmente. Por supuesto, los nobles atacarían a Kale si tuviera un título y una posición. Sería una amenaza para ellos. Un héroe del pueblo, el hermano juramentado del rey que también tenía un cargo y un título. Todo el poder se concentraría en él hasta el punto de que los nobles e incluso Alberu tendrían que temer a Kale. Por eso Kale Enituse no debería tener ningún cargo o título. Las posibilidades de que Kale Enituse sea un holgazán aparecerían finalmente una vez que los nobles comiencen a tener esos pensamientos. Esto estaba en línea con los deseos de Kale que Alberu conocía. Además, esto también era lo que Alberu quería y lo que era racionalmente beneficioso para él también. Fue algo que satisfizo tanto los deseos de los ciudadanos de que Alberu se hiciera cargo del héroe del reino como el deseo de Alberu de mantener a Kale como uno de su pueblo. Esto satisfaría a todos. También permitirá que Kale Enituse sufra menos y mantendrá mi promesa con él. Alberu tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro cuando comenzó a hablar de nuevo. Tú eres mi Dongsaeng. No suena genial. Kale todavía estaba frunciendo el ceño. Yo, ¿por qué? ¿No quieres ser mi Dongsaeng? Kale se quedó sin palabras.